Hace unos días, el Papa Francisco publicó un mutuo propio donde reacomodaba o reajustaba la comisión para estudiar teología en la Iglesia Católica, es decir, para estudiar a Dios. La nueva comisión para estudiar los asuntos de la Iglesia, los asuntos en cuanto se refiere a Dios, que es lo más importante, es decir, la comisión teológica. Lo cierto es que ha abierto muchos huecos ahí. Y después de estarla meditando y estudiando y comprendiendo, hemos llegado a una conclusión. No es el Papa, es el amigo Tucho, el argentino que llegó. Y más que todo quieren hacer una venganza personal contra Benedicto XVI y contra Juan Pablo II. Ellos le tenían pavor, miedo, odio a Benedicto XVI y a San Juan Pablo II. Eran sus ballenas blancas que tenían que acabar con ellos. Pero ahora que están muertos, vienen a acabar con la teología de ellos, es decir, con sus enseñanzas, con sus doctrinas. De esto vamos a hablar el día de hoy. Aunque usted no lo crea, tanto el amigo Tucho como el Papa Francisco, al parecer, han perdido completamente la cabeza. Debo dejar bien claro algo, cuando digo que el Papa ha perdido la cabeza, lo decimos con tristeza, lo decimos con mucho dolor, con mucha tristeza y sobre todo lo decimos porque ha perdido el rumbo. Ojalá hubiese perdido la cabeza a nivel mental, eso hubiera sido mejor, pero parece que no ha perdido la cabeza a nivel mental, sino es exactamente lo que piensa y lo que quiere, y eso es terrible, mis hermanos en Cristo. Vemos que en la iglesia el día de hoy están acabando con todo, están modificando todo, alterando todo, cambiando todo. Es la iglesia del cambio el día de hoy, la iglesia sinodal. Eh, muy probablemente en unos años más, quizás, usted llegue a darse cuenta que la iglesia ya no se va a llamar católica, sino se va a llamar sinodal, y que ya van a desaparecer muchísimas cosas, porque estamos hablando de una transición. Te guste o no, habrá una transición en la que muchos van a decidir dejar la iglesia católica. Ya no será la iglesia católica, al menos lo que el Papa está haciendo ya no es de la iglesia católica. No podemos hablar de evolución, no podremos hablar de cambio, no, eso sí que no. Estamos hablando de otras cosas totalmente ajenas a la iglesia de Jesucristo. Y una de ellas es cómo estudiar la teología. Aquí tenemos al cardenal Tucho, al vengador de Juan Pablo II y de Benedicto XVI. Hay un largo artículo, por ejemplo, de Larry Chapp, sobre este mutuo propio, sobre cómo hacer teología en el contexto moderno o en el contexto de Tucho. El mutuo propio se llama A Theologiam Promovendam. Este es el mutuo propio del Papa Papa Francisco. Y pues muchos lo dejaron pasar desapercibido, pero tiene un tinte muy oscuro, muy diabólico. El documento sostiene, por ejemplo, vamos a hablar de este documento que se hizo en el Vaticano. El documento sostiene que la teología ya no debe estar sobre la mesa y no debe limitarse a volver a proponer de manera abstracta fórmulas y esquemas del pasado. Es decir, la teología no debe ser ligada a la Iglesia Católica. La teología debe ahora ser, por lo tanto, inductiva y tener en cuenta la experiencia vivida por creyentes y no creyentes, por supuesto. La teología no debe ser abstracta, según Francisco, y ocuparse de construcciones sin vida. Al contrario, debe basarse más explícitamente en las indicaciones de los hombres y mujeres que viven día a día, es decir, la experiencia del pueblo. Es un documento que no está redactado obviamente por Francisco, ni de lejos, pero sí firmado, y por lo tanto lo hacemos directamente responsable al Papa de todo esto. Es suyo. Superficialmente, sus palabras no plantean ningún problema. Sin embargo, sí existe un problema con ese tipo de defensas de este papado,
es que tienden a sentarse en el nivel superficial de lo que este Papa enseña. Los católicos del día de hoy se dejan guiar por las palabras del Papa y creen que es novedad, creen que es nuevo, ¿ya? Y sobre todo ignoran que sus palabras a menudo son ricas en connotaciones. Este tipo de declaraciones del Papa Francisco tienen un pedigrí teológico real en la Iglesia, un pedigrí decididamente progresista en un registro liberal re, renariano. Por lo tanto, debemos ser conscientes cómo debemos serlo con todos las declaraciones papales de todos los papas. Que las enseñanzas papales están en sí mismas ligadas al contexto. Y que el lenguaje del discurso de los clérigos tan a poco y tal vez incluso aburridos por el creyente promedio, es muy a menudo un guiño, por sutil que sea, hacia una dirección de este arco a donde quieren dirigir la teología. Superficialmente parece bastante inofensivo, incluso el documento, incluso banal en sus simplicitudes, pero si se lee a través del lente de los debates teológicos actuales, queda claro que privilegia el sueño largamente buscado por los teólogos progresistas, y eso es hacer teología en el marco de una especie de comprensión populista del sensus fidelium, con fundamentos en una teología de la gracia que confunde la experiencia concreta de la gente corriente o a la gente cotidiana. En el movimiento del Espíritu Santo, según ellos, la doctrina y la tradición se consideran abstracciones y superestructuras de alineación que distorsionan obviamente la experiencia vivida al obligarla a pasar por filtros presuntamente rígidos e ideológicos. El momento en el que se publica este mutuo propio, en este momento que se publica este mutuo propio, no es casualidad ni es accidental. La visión teológica se defiende en este ambiente precisamente en sintonía con la petición del sínodo de una iglesia de escucha que haga teología por primera vez de tal manera que tenga en cuenta la voz populi. Detrás de todo eso se esconde un claro deseo de desmantelar por completo el legado teológico de Juan Pablo II. Las personas que de cierta edad no pueden apreciar plenamente la profundidad de la antipatía que la izquierda católica tenía hacia Juan Pablo II. Él era su gran ballena blanca e hicieron todo lo posible por sabotear su pontificado. Lo odiaron y lo van a odiar siempre. ¿Por qué? Porque casi por él solo, o Juan Pablo II solo, había detenido sus intentos de protestantizar y secularizar completamente la iglesia. Por las mismas razones, odiaban a Benedicto XVI, Ratzinger en aquel tiempo siendo cardenal, y ahora tenemos este mutuo propio que se lee como la venganza del Papa Francisco y del amigo Tucho contra los probablemente que ellos consideran el reinado del terror anti-Vaticano II, es decir, el freno que puso Juan Pablo II y el freno que puso más aún Benedicto XVI. Fueron los papas a vencer. Como lo han escrito varios expertos en la materia, el Papa Francisco perdió la cabeza y muchos se responden, lo dudo. Lo que estamos viendo es exactamente lo que piensa el Papa Francisco el día de hoy. Agárrense, mis hermanos en Cristo, porque según este artículo es verdad, según este cardenal, es una venganza brutal contra Benedicto XVI y contra Juan Pablo II. La forma de hacer teología, según aquí, como ellos es la forma de estudiar toda la doctrina de la iglesia, toda la tradición, la revelación de nosotros como católicos, las Sagradas Escrituras, la tradición, la enseñanza apostólica, los padres de la iglesia, los tratados de los padres de la iglesia, en fin, todo. Y esto va a adquirir un cambio brutal, ¿no?
Por ejemplo, aquí lo deja claro en el artículo cuando dice, no debe estar, según el Papa y sus secuaces, ¿verdad?, sobre la mesa. Es decir, no deben de tocar lo pasado, no deben de poner a santos doctores de la iglesia. Olvidémonos de Santo Tomás de Aquino. Como dijo Monseñor Isidro en un artículo muy interesante, ya nadie conoce la doctrina sagrada, nadie conoce la literatura sagrada, nadie sabe de los clásicos de la Iglesia Católica e intentan borrar todo, todo. Muchos apuntan a que el Papa Francisco y este Tucho, ignorante, analfabeta Tucho, están lo que se llama aplicando el reinicio en la Iglesia Católica, el gran reset. El gran reset de la Iglesia Católica es con este cardenal Tucho y con el Papa Francisco en este momento, porque quieren modificar todo, absolutamente todo, quieren modificarlo, quieren cambiarlo, quieren empezar otra cosa y hacer otra nueva forma de teología. En resumidas cuentas, quieren hacer el estudio de toda la iglesia, pero desde esta óptica, es decir, quitar los versículos de la Biblia que no les gusten, modificar las lecturas, modificar los misales, modificar la misa, modificar los mandamientos, modificar las enseñanzas apostólicas, modificar la tradición, modificar la liturgia, modificar el sacerdocio ministerial, modificar todo lo que todo, o sea, un total cambio infernal dentro de la Iglesia Católica. En resumidas cuentas lo dice, Benedicto XVI y Juan Pablo II fueron sus ballenas blancas, los que no dejaron a estos mercenarios que se modernizara la iglesia, que se protestantizara la iglesia, que se secularizara la iglesia. Es decir, que se hiciera una secta protestante y que se quitara lo sagrado. Usted lo puede ver. Para estos sectarios, la iglesia ya no es católica, no es santa, no es apostólica, solamente sinodal. Para estos sectarios ya no vale la iglesia, los sacerdotes, la asociación apostólica, la tradición, no vale. Ya no es el Espíritu Santo, es solamente el Espíritu. Ya no es Dios, sino es un Dios de tantos. Ya no es Dios Padre, sino es Dios agénero. Jesucristo ya no es Dios, Jesucristo ya es solamente un profeta más, un Gandhi más, un Mahoma más, una cosa así, un Buda más. Para ellos ese es Cristo, ¿no? Entonces la Iglesia Católica ya solamente es una de entre tantos mercados de religión y lo que tenemos que enfocarnos es en la casa común, en el calentamiento climático. Es en todo lo que nos tenemos que preocupar. Esa es la teología que ellos ponen, ¿no? El sueño progresista, el sueño de los modernistas, el sueño de los comunistas, el sueño de las élites mundiales. Están a un pelito de apoderarse de la Iglesia Católica. A un pelito. Porque tienen a su gente en los puestos de gobierno más altos de la Iglesia Católica. Ahí los tienen. Ahora al pueblo fiel le toca responder y resistir y serle fiel a Dios. Ahora el pueblo fiel no sabemos cuánto, cómo vamos a hacer esto, porque cada vez estamos viendo que nos dejamos enlevar, nos dejamos por flojos, por no estudiar, por no interesarnos, por no involucrarnos. Empezamos a ver que estos mercenarios anticatólicos avanzaran y ahora están en la cumbre del poder y para quitarlos va a ser un terrible desafío. El desafío de la iglesia el día de hoy no es tanto quizás enseñar al mundo, sino es como quitarse esta plaga, porque ya la iglesia no tiene credibilidad. Cuando vemos a esta cosa con pies hablando, podemos decir, ¡ay Dios! O sea, aquí decimos, la iglesia está jodida, terriblemente jodida con este tipo de señores, que la iglesia lo que tiene que buscar es cómo sobrevivir. No, ahorita está en un problema grave la iglesia, porque esos mercenarios se han apoderado de la iglesia, la tienen secuestrada, y por eso vienen a querer desmantelar el legado de Juan Pablo II y el legado de Benedicto XVI. Véalo. Todas las enseñanzas, van en contra de Juan Pablo II y de Benedicto XVI. El Evangelio según San Francisco, ¿no? El reinicio según San Francisco. Tenemos que reconocer, y no me refiero a Francisco de Asís, me refiero a cómo ellos ven al Papa. Tenemos que entender, hermanos en Cristo, lo que nos dijo en aquel tiempo el Padre Raúl. En la Iglesia Católica van a iniciar el reset.
y con el concilio, con el amigo Tucho y con el Papa Francisco el día de hoy, han iniciado el reset en la Iglesia Católica.